Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tenemos el mandato de someternos a las autoridades, porque estas autoridades, sean buenas o malas, han sido establecidas por Dios, y hay que someterse a ellas, porque si no lo hacemos, nos estamos resistiendo a lo establecido por Dios, y acarreamos condenación. ¿Enseña la Biblia esto? Lo cierto es que cuando la autoridad no ha sido elegida según Dios y hace cosas fuera de lo mandado por su palabra, se genera todo tipo de desastres en todos los niveles imaginables. ¿Debemos entonces quedarnos de brazos cruzados frente a los errores de parte de las autoridades? Cuando Romanos 13 habla de autoridades superiores, el término que se utiliza no describe a la persona que ejerce la autoridad, sino a la institución de la autoridad. Podemos así comprender Romanos 13 en estos términos: sométase toda persona a las instituciones superiores de autoridad, porque el hecho de que exista la autoridad y las diferentes instituciones de autoridades que hay es algo que Dios ha establecido. Dios estableció la existencia de la autoridad humana como un elemento de limitación a los efectos descontrolados del pecado. En ausencia de un principio de autoridad, los más poderosos aplastarían sin limitación a los más débiles. Reinaría la anarquía, y por eso Dios estableció el elemento de la autoridad. La autoridad como institución es, pues, una instancia para poner límites al ejercicio incontrolado del poder. Daniel 2:21 nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Sin embargo, Dios no escogió específicamente a todos los reyes del pueblo de Israel, como lo declara Oseas cuando dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. No obstante, sí permitió que todos estos reyes reinaran sobre Israel, a veces incluso para juicio o desencadenar su justo castigo sobre una nación que le había dado la espalda. Pablo respetó la autoridad del concilio, aunque éste lo había acusado y dañado injustamente. El mismo Pablo reconoció la autoridad del César al apelar a él. Sin embargo, aún autoridades que no son conforme al deseo de Dios son usadas por él, pues el Dios soberano puede reconducir todo liderazgo y autoridad de acuerdo a sus más altos propósitos, por supuesto. Por ejemplo, al menos en 3 ocasiones, Dios llama mi siervo al infame rey Nabucodonosor de Babilonia. Dios profetizó que el nefasto rey Ciro sería como un pastor para su pueblo y que cumpliría lo que él quería. Aún así, los límites de esa sujeción y obediencia también se señalan en la Biblia de forma explícita e implícita. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los amigos del profeta Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se niegan a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, aún a riesgo de sus propias vidas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro señala al tribunal de Jerusalén que obedecer a Dios está primero que obedecer a los hombres. Todo esto está en armonía con un principio establecido por el mismo Señor Jesucristo, que también tiene 2 caras de una misma moneda. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo que implica también que no se debe dar a César lo que es de Dios. Pero volvamos a escuchar a Dios a través de Oseas. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Dios pone autoridades en el sentido de que lo permite y de que no están fuera de su control. Eso no significa que esas autoridades sean conforme a su corazón o él haya mandado que las cosas se hicieran así, pues como dice Oseas, Dios no tuvo nada que ver con las personas que el pueblo había establecido como representantes de la autoridad, pues ni los escogió ni le tuvieron en cuenta en el proceso de elección. Dios nos reclama que nos sujetemos al principio de autoridad, pero no reclama que nos sujetemos sin juicio crítico a toda persona que se sienta en el sillón de autoridad. Por tanto, cuando el que gobierna no hace el bien, debe ser destituido, sea presidente, sea juez, sea director o sea obispo, y su lugar debe ser ocupado por otro. Y los cristianos podemos y debemos. Tenemos la responsabilidad de participar activamente en esa destitución, porque no nos estaremos oponiendo a la institución de la autoridad. Al contrario, la estaremos dignificando y estaremos apoyando los objetivos para los que fue establecida por Dios.